Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogmas, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Haciendo un resumen del video anterior, donde hablamos acerca de quién es Elohim, y concluimos que Elohim no es un nombre, sino que es un título de poderes, y Dios se presentó en la narración de la creación como el Elohim, dejándonos saber que Él es el creador de todas las cosas, porque Él es el que tiene todos los poderes, la autoridad, y que Él es el único creador. También vimos que ese título puede ser dado por Dios a seres humanos como a jueces, sacerdotes y reyes. Además, es usado también para referirse a otros dioses. También vimos que en todo el capítulo 1 de Génesis, Elohim es el único nombre que se usa para él identificarse. Y por eso muchos dicen que ese es uno de los nombres de Dios. Elohim es uno de los títulos de Dios. Él es el Dios de los dioses, el Dios todopoderoso. Hoy hablaremos de la partícula que está justo después de Elohim, que es Et, que no está traducida, pero que significa una A inclusiva o en el sentido de plenitud. Es decir, que está uniendo a Elohim con la creación de los cielos y la tierra, dejándonos saber que Elohim no solo creó los cielos y la tierra, sino que también creó todo lo que está en ellos, es decir, los cielos y la tierra y toda su plenitud, ya que esta partícula se escribe con la primera y la última letra del alfabeto hebreo, Aleph y Tab, y se leen Et, insinuándonos que Él creó todo, desde la A hasta la Z, y todo lo que está en medio de ellos. Estas dos letras nos están mostrando la primera y la última letra del alfabeto en español. En griego es el alfa y el omega, y en hebreo es el Aleph y el Tab. Y complementan también cuando hace mención de la creación del cielo, que en hebreo es Shamayim, pero que Shamayim tiene una letra al frente que quiere decir el, al, Alá, Alos, indicándonos que la frase completa se lee así. En el principio, Elohim creó a los cielos y a la tierra y toda su plenitud. Como sabemos, Dios escogió el idioma hebreo para transmitir su mensaje, ya que en este idioma cada letra tiene un significado, un valor pictográfico o simbólico, valor numérico o matemático y un valor profético, cosa que ningún otro idioma lo tiene. Estas dos letras aparentemente sobran en las escrituras, pero ellas añaden o dan un significado extra en ellas. En este caso, Et nos indica que Elohim no solo creó los cielos y la tierra, sino que creó todo lo que hay en ellos. La letra Aleph es la que representa a Dios y por eso simboliza la plenitud. Y la Tab significa pacto o señal. La pictografía de la letra Aleph es la cabeza de un buey, simbolizando a Dios como la cabeza de todo comienzo, que hizo, creó y formó todo lo que estaba en su mente. También simboliza su fuerza y su liderazgo. Y la letra Tab está representada por una T o una cruz y significa señal, marca o pacto, por medio de la cual Él ordenaría toda la creación. Veamos algunos versos bíblicos donde se usa la expresión Et. Esta partícula es usada en casi todo Génesis 1. Leamos Génesis 1:4, donde dice, y vio Dios que la luz era buena. Et está entre Dios o Elohim y la luz. Es decir, que Dios creó la luz y todo lo que la luz produce y todo lo que es la luz en sí. Y Génesis 1:21 dice, creó Dios o Elohim Et, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Toda esta información causó mucha satisfacción en mí y les contaré el porqué. Durante casi una semana estuve preguntándole a Dios qué significaba eso del alfa y el omega, porque me tenía un poco muy confundida y no estaba muy claro. Una noche, por medio de un sueño, me mostró que así como el cuerpo está formado de varios miembros que van desde la cabeza hasta los pies, cada miembro tiene su función o propósito en el cuerpo. Y todas ellas, unidas entre sí, forman el cuerpo que funciona acorde
Asimismo, el alfabeto está formado de varias letras que van desde la A hasta la Z. Cada una de ellas son necesarias para la formación de palabras. Cada una de ellas tiene su sonido y su lugar para formar frases, oraciones o sonidos. Si faltara alguna letra, no nos podríamos comunicar. Así que las letras o el alfabeto es muy necesario para la comunicación. De manera que cada miembro de nuestro cuerpo existe por un propósito, por una razón. Al igual que el alfabeto tiene también su propósito. Así que el significado que yo entendí es mi entendimiento personal de Aleph y Tab, alfa y omega o principio y fin, es que Dios es el todo. A Él le pertenece todas las cosas, todo lo que creó. En Él está toda la plenitud y todo lo creado tiene un propósito de existir. Y Él hace pacto con su creación diciendo que mostraría toda su plenitud. En las Escrituras, Alfa y Omega nos dice que Dios es todo, desde el principio, en el medio y hasta el final. Y por eso es que en las Escrituras Pablo nos explica la comparación o metáfora de que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un miembro de ese cuerpo y cada uno tenemos nuestro propio propósito o uso, queriéndonos decir que nosotros tenemos un propósito en el cuerpo de Cristo, que es el que representa a Dios en la tierra. Y si un solo miembro faltase, el cuerpo estaría incompleto, es decir, la obra de Cristo estaría incompleta, no podría hacerse, ya que cada uno de los miembros del cuerpo que representamos somos necesarios para su correcto movimiento. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 12:27. Para no salirnos tanto del tema, continuaré hablando sobre esta partícula et. Muchos interpretan que la presencia de esta partícula, como son precisamente la primera y la última letra del alfabeto hebreo, y siendo Jesús el alfa y el omega, según algunas interpretaciones, y por eso dicen que Él estuvo desde el principio en la creación. Haciéndolo así el Creador, basándose en la mala interpretación de Juan 1:1, donde habla de la preexistencia de Jesús, y ha sido interpretada con el pensamiento filosófico griego y no con el pensamiento hebreo. Juan era un pescador judío, hebreo, conocedor de la Torá y de sus tradiciones y de su teología, y además era un discípulo de Jesús. Él conocía perfectamente el significado de lo que era un dabar, o el dabar de Dios, o la menrá, o el logo para los griegos. Déjenme explicarles un poco lo que significa todo esto que acabo de decir. Logos. Logos significa palabra y es una palabra griega y viene de la palabra lógica. En hebreo es dabar. Palabra meditada, reflexionada, lo que está en la mente de Dios. También puede ser traducida como inteligencia o sabiduría de Dios. Es la palabra salida de la misma boca de Dios, metafóricamente hablando, y es la que manifiesta su poder, las ideas que Él tiene en su mente o en su cabeza, al mundo visible. El dabar es lo que crea. Esta palabra podemos encontrarla en Génesis 15:1 cuando Dios nos habla del dabar como presencia de Dios, donde dice que la palabra de Dios o dabar vino a Abraham, es decir, la presencia de Dios vino a Abraham en forma de visión. Salmos 33:4 nos dice del carácter de Dios. Dice que la palabra o el dabar de Dios es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Dios está llena la tierra. Y en Ezequiel 1:3 revela su presencia al sacerdote Ezequiel. Salmos 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento al sencillo. Deuteronomio 8:3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con el que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre. Aquí podemos ver la partícula et, queriéndonos decir que los alimentos que Dios les dio, o el maná, al pueblo, eran alimentos de plenitud, que satisfacían. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre. Los judíos tienen unos escritos llamados el Targum, que son los libros donde se escribieron las interpretaciones de la Torá en arameo, ya que el idioma hebreo se fue perdiendo debido a la dispensación del pueblo y significa interpretación.
Esto fue hecho para facilitar el estudio de la Torá. Y en arameo, dabar es menra, o la palabra de Dios, que es la misma sabiduría, como nos lo dice el libro de Proverbios 8, que es la misma presencia de Dios visible, y además la menra o el dabar de Dios fue el instrumento por medio del cual la creación fue hecha. Nos habla de las características de la personalidad de Dios. Es la misma presencia de Dios. Es a través de ella que Dios hace pactos y se comunica. Por medio de la palabra viene la salvación. Es la que nos ilumina espiritualmente hablando. Y fue la única herramienta usada por Dios para revelarse a los hombres y se manifiesta a sí mismo. En resumen, el dabar o la palabra de Dios es la misma manifestación divina o el mensajero de Dios en lugar de él. Es considerada un paralelo entre la Shekinah, que es el lugar donde Dios habita, y la sabiduría divina. Y esta es la palabra o dabar o menra que Juan dice que se hizo carne. Juan 1:1 nos está diciendo que en el principio ya existía la palabra. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, ya sabemos que la palabra o el dabar ya existía. Según el significado de la palabra dabar o menra, estamos hablando de la misma presencia de Dios. Y continúa diciéndonos que la palabra estaba con Dios. Fue la palabra o el dabar que Dios usó como herramienta para hacer la creación. Por supuesto que estaba con Él y en Él, ya que seguidamente dice que Dios mismo era la palabra. Esto es como si usted me dijera que las palabras que yo estoy hablándole y yo nos podemos separar. No, mi palabra salen de mi boca, son mis palabras, no nos podemos separar. Las palabras mías forman parte de mí. Las palabras que salen de la boca de Dios son de Él y no se pueden separar de Él, ya que forman parte de su ser. Luego continúa Juan narrándonos que sin esa palabra nada de lo que fue hecho existiría. ¿Por qué? Bueno, lógico, porque si Dios no hubiese hablado, nada hubiera sido hecho, nada existiera. Ya sabemos que la palabra de Dios es vida y tiene poder, y por medio de ellas es que todo existió o existe, porque esa palabra de Dios o esa presencia es la misma vida. En cierta forma, Jesús sí estuvo desde el principio en la creación, ya que a Él se le dice que Él es el Verbo, pero no como Dios creador, sino que Él estuvo desde antes de la creación en la mente de Dios, en los planes de Dios, de la misma manera que todos los seres humanos hemos preexistido desde antes, porque siempre estuvimos en la cabeza, en los planes de Dios de existir. Como lo vemos, que Dios dice que creó al ser humano. Solo que Jesús estaba en los planes de Dios, pero con un propósito supremo, de un ser máximo, que representaría a Dios en la tierra, haciéndolo su logo. Le fue delegado el dabar de Dios, su palabra, su sabiduría y por ende, la misma presencia de Dios. Jesús fue ese profeta del cual Dios le habló a su siervo Moisés cuando le dijo que él levantaría a un hombre de en medio de su pueblo y Dios pondría sus palabras en su boca. Es decir, ese profeta mayor que Moisés tendría toda la sabiduría de Dios. Él sería como el mismo Dios. No era Dios, era como el mismo Dios, ya que él no hablaría nada ni haría nada que no le fuera dicho o encomendado por Dios, ya que él iba a ser la persona que lo representaría. Él sería su dabar, su menra. Y a esto se refirió Juan en Juan 1:14 cuando dijo: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está sumamente claro cuando lo vemos a la luz del pensamiento hebreo. No hay ni un verso bíblico donde se nos diga que Dios mismo se haría hombre y habitaría en medio de nosotros. Siempre habló de hacer al hombre su representante en la tierra para que gobernara y le representara. Y al fallar Adán y Eva, Dios le dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. A medida que entendemos las escrituras en el idioma original, vamos conociendo a Dios un poco más profundamente y nos vamos dando cuenta cuál es el verdadero sentido de ellas. Como he dicho en otras ocasiones, que las que escribieron las escrituras fueron hebreos judíos, de manera que ellos hablaron de acuerdo a sus costumbres, a sus idiomas, a su idiosincrasia. Veo claramente que en tiempos pasados Dios habló en muchas y varias formas a su pueblo por medio de profetas.
Pero Dios dijo a Moisés en Deuteronomio 18, del 18 al 22, les levantaré a un hombre de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y cuando dice, pondré todas mis palabras en su boca, está la palabra et. Él hablará todo lo que yo le ordenare. Aparece la partícula et, implicándonos así que Dios pondría en él todo su conocimiento, toda su sabiduría, su plenitud y su presencia estaría en él y con él. Y Jesús dijo en una ocasión, en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y aquí nos confirma lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 18. Cuando entendí la gramática de estas dos letras o partículas, et, supe que el sueño que había tenido, que les conté anteriormente, había venido del mismo cielo. Jesús nunca se llamó a sí mismo Dios. Si lo hubiera hecho, no hubiese sido el profeta anunciado por Moisés, ni hubiera sido exaltado como Dios lo exaltó. Él se convirtió en el ejecutor del Dabar, en el ejecutor de la palabra, del Menrá, y la sabiduría misma de Dios fue Él, sin ser Dios. Él cumplió su propósito. Al conocer que Jesús es un ser humano muy especial, porque Dios Padre lo equipó para su misión, como Dios equipa a todos los que Él llama para una labor. Y Jesús aprendió obediencia y se sometió al Padre hasta la muerte, porque Él no nació obediente. Él nació como todos los seres humanos, con la tendencia a pecar, pero Él tuvo que aprender obediencia. Hebreos 5, 7 al 10 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué más les puedo decir? Conocemos que entre los atributos de Dios está el ser el Todopoderoso y el Creador de todas las cosas. Y como dice la Escritura, ¿habrá algo imposible para Dios? Les diré que, de acuerdo a su justicia, Él nunca va a ir en contra de sus reglas establecidas, ya que entre sus atributos está el ser justo, y Él decidió seguir todas sus reglas. De otra manera sería un gobierno anarquista, y su reino o gobierno no es de este mundo, es completamente diferente. Sus leyes son como promesas, y Él cumple todo lo que promete. Él prometió enviar a un profeta mayor que Moisés, cumplido. Prometió al rey David establecer un rey sacerdote para siempre de su descendencia, cumplido. Dijo que vendría un descendiente de hombre que le pisaría la cabeza a la serpiente, cumplido. Yo encontré al verdadero Mesías prometido a los judíos hebreos, no a un Dios mesiánico, sino al Mesías prometido, al Mesías que Dios tuvo en sus pensamientos desde antes de la creación y sus planes desde antes de la creación. Como siempre, yo les digo, lean las Escrituras, que nadie se las cuente, que nadie se las lea, escudriñalas tú mismo, que nadie te cuente, solo te las confirmen. Y continuaremos con mucho más en Curiosidades Bíblicas en los próximos videos. No te pierdas ni uno. Repasa todos los que están publicados para que te enteres de lo que aún quizás no has escuchado. Shalom, shalom.